Pues vamos a iniciar la búsqueda del pulso económico, a ver si lo conseguimos encontrar. Empezamos por la bolsa en el día de hoy, caídas 1,44% abajo, volvemos a caer de los 6.900, 6.816,8. Las tres compañías, hay que significar el papel en la bolsa hoy de Laboratorios Grifols. ¿Por qué? Porque se ha destacado, ha roto todas las previsiones, 8,37 de avance. Todo lo demás ha crecido mucho menos. Farmamar, que está en la misma circunstancia, en el mismo sector, etcétera, pero solo aumenta un 1,24 y CIA Automotive crece 1,17. Entre los tres que hoy lideran las pérdidas, Ferrovial baja 3,95, Repsol pierde 3,49 y Naturgy, el grupo de gas y electricidad, pierde 3,23. Vamos a continuación con los grandes temas económicos del día de hoy. Bueno, pues hemos visto cómo la Unión Europea nos ha mandado un mensaje mientras nosotros enviábamos un plan presupuestario con gasto récord y sin ajustes, y la Unión Europea nos dice que, ojo, que no vemos con preocupación los retrocesos de su Estado democrático. Así es que eso va a tener una trascendencia. Con gran preocupación también hemos visto cómo las familias toman decisiones sobre sus gastos, sobre lo que están dispuestos a ahorrar. Está la preocupación entre las familias españolas, que el ahorro ha crecido en plena pandemia casi un 5%. Eso va a componer lo fundamental de nuestras elucubraciones aquí. Nuestros invitados los presento enseguida. Don Álvaro Climena, asesor independiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Xavier. ¿Todo bien? Todo bien. Le veo como con un rictus de enfado. Bueno, sí, hay ciertos temas por ahí que me han cabreado bastante, pero bueno. Don Juan Carlos Higueras, profesor Higueras del EAE Business School. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A usted le veo de buen humor, en cambio. Sí. Se ha divertido con el doctor Stenban. Sí, bueno, sí. Bueno. Vamos con el IBEX. El IBEX hoy entra en un terreno pantanoso donde los haya, con resistencias y con los soportes a la baja, y en toda Europa también. Hoy hay que decir que las bajas son generalizadas. La sensación de que los rebrotes se incrementan, las restricciones en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, naturalmente. Pues toda esa situación influye, y el dinero, que es muy cobarde, se deja influir por ello, y los inversores dicen, quita, quita. ¿Eso podría ser la explicación, don Álvaro? Yo creo que es la explicación, y además, bueno, todas las noticias que estamos viendo económicas no dejan muy tranquilo a los inversores, especialmente en España. En el caso del IBEX ha cerrado bastante mejor de lo que abrió por la mañana, es decir, ha estado con unas caídas cercanas al 3%. Incluso hay algún banco que ha cerrado en positivo, como es CaixaBank, cuando venían cayendo 3-4%. Es decir, ha habido algo de dinero al final que ha parado un poquito el golpe que podíamos haber visto en el cierre. Lo que está claro es que empezamos la temporada de resultados. Yo creo que todos los analistas están empezando ya a revisar estimaciones. Estamos viendo los bancos americanos, que hay un poco de todo. No van mal, pero hay un poco de todo. Y me da la impresión de que a medida que vayamos viendo esos resultados, pues vamos a ir viendo muchas compañías que han aguantado bien lo que es el año 2020 y que van a empezar a perder posiciones. Profesor Higueras. Bueno, estamos ya en la recta final del año, los inversores están reajustando sus carteras y, efectivamente, aparte de lo que estamos viviendo a nivel nacional y los rebrotes que empiezan a crecer y a preocupar y a ocupar en Europa, lo que hay que decir es que también hoy vencía el plazo del Brexit, de la negociación del Brexit. Ese es otro problema también preocupante, ¿no? Y sin perder la referencia al otro lado del Atlántico, lo que pasa en la economía norteamericana. Entre otras cosas porque el plan de estímulos que había previsto parece ser que hasta que no sean las elecciones no se va a llevar a cabo, ¿no? Y luego, por supuesto, por las caídas del Dow Jones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay una resistencia en los 6.700, 6.800, un soporte, y una resistencia en los 7.000, que bueno, está en ese canal oscilando el IBEX, y esperemos que se mantenga ahí, porque tal y como vienen las cosas, es posible que pueda atravesar ese soporte. Tenemos una obligación, casi consecuencia de lo que les hemos contado con las estimaciones de lo que ha hecho la bolsa antes. Hay que contar por qué se dispara Grifols o Laboratorios Grifols. ¿Por qué? Es muy anecdótico, porque ha sido el revés que ha tenido una rival el que hace que tú te beneficies con unas subidas que no estaban muy contempladas o nada contempladas. Climent. Sí, no, está claro. Es decir, ya hemos visto las dos diferentes evoluciones, ¿no? El Vertex llegaba a caer un 11% durante el día
y Grifols ha cerrado casi un 8 y pico % arriba. Es decir, la amenaza, digamos, de la molécula sintética que está desarrollando Vertex podía poner en peligro, digamos, la cuota de mercado que tiene ahora mismo la prolastina, que es el producto estrella de Grifols, que es de un 67%. Es decir, de hecho, de las ventas prácticamente de Grifols, el 16% son de prolastina y bastante más de Levipta. Con lo cual yo creo que todos los bancos de inversión de alguna manera han reaccionado rápidamente y han visto que lo que era una amenaza precisamente para el mercado de Grifols, pues ha dejado de serlo, claramente. Los inversores están apostando mucho por la biotecnología, por las farmacéuticas y bueno, pues lo que han hecho básicamente es lo más evidente, es decir, esta se va a pegar la torta, automáticamente me voy a Grifols, entre otras cosas, porque aparte de esto, que efectivamente este ha sido el impulso que ha tenido hoy, es que también Grifols está creciendo mucho. La semana pasada o hace un par de semanas anunció ensayos clínicos que están financiados por Estados Unidos, está comprando centros de recogida de plasma, está creciendo muchísimo, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, pues va bien. Bueno, pues nos alegramos. Volvemos a la macro. Resulta que España ha enviado hoy a la Unión Europea un plan presupuestario que son todo gastos, que no tiene ajustes y que presenta unos niveles récord que no creo yo que vayan a pasar por el cedazo de las autoridades de Bruselas. Profesor. Pues esto me recuerda mucho a cuando estás en formato inversor y unos emprendedores te presentan un plan de negocio y tú vas, lees el plan de negocio y lo que ves es que es un brindis al sol. Grandes palabras grandilocuentes, todo muy superficial y ya empiezas a generar una cierta desconfianza en ese plan de negocios. A continuación lo que haces es mirar los números. Y como lo que no son cuentas son cuentos, si ves que los números no te cuadran, pues ya te preocupas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues es preocupante. Primero porque el daño que se está haciendo a la marca España, externamente, eso ya veremos cómo lo recuperamos. Segundo, porque es que de alguna forma te pones a mirar lo que se está planteando en cuanto a cuánto va a caer el PIB, cuánto va a ser el déficit, etcétera, y no te cuadra nada. Es decir, hace 3 meses el PIB iba a caer un 9%, ahora un 11,2%. La OCDE dice que un 14,5%. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que otra cosa también peor. Y si te pones a sumar los datos oficiales que nos da el Gobierno de caída trimestral del PIB, sale un 16,5%. Dice, aquí esto no me cuadra. Y si además te pones a mirar los datos de paro, que se dice que va a haber que un 17,1%, dices, ¿pero cómo va a ser eso posible? Si el año pasado, creciendo un 2% en nuestra economía, tuvimos un paro del 14%, y ahora nos hemos pegado un pepinazo increíble, ¿cómo va a ser que el paro sea un 17? Será como poco un 22, 23, 25 y algunos pronostican que un 30%. Pues me temo que vaya a volver a pasar lo que ya le ocurrió a Nadia Calviño. Mueve la risa en los pasillos del Ministerio de Economía la respuesta de Bruselas escrita a mano. Poco creíble. Eso fue con los últimos presupuestos. Ya lo vimos en febrero en el plan de estabilidad que mandaron, que aquí era un bluff, pero de todas maneras este gobierno llama a cualquier cosa un plan. Es decir, yo lo único que he visto son las estimaciones de PIB, deuda y déficit y paro, el techo de gasto, que sube hasta casi los 200.000 millones, un 53%, pero no hemos visto todavía de dónde salen los ingresos, de dónde se va a sacar ese dinero precisamente para poder mantener ese crecimiento del gasto público que tanto se les llena la boca a los del gobierno, que hay que mantenerlo y que hay que crecer a niveles históricos, y no veo ningún tipo de recorte ni de ajuste. Es decir, de hecho debería de ir acompañado de un plan de estabilidad fiscal que diga dentro de 2 años cómo va a actuar España precisamente para controlar ese déficit, esa deuda que se nos va a disparar muy por encima de incluso de lo que ha dicho el propio Fondo Monetario Internacional, que habla de 128%. Yo apuesto que eso se va a más de 135% a final de año seguro. El déficit 14, 15, 16 va a estar. Y luego parece que... Es que hay un tema muy preocupante detrás de todo esto. Es decir, aparte de los números que no cuadran, etcétera, es que ya empieza a haber voces que empiezan a apuntar que a lo mejor España no es capaz de gestionar esos 140.000 millones. Eso es que me preocupa y bastante, porque nos podemos quedar sin ese dinero. Incluso quien habla de que este es un Estado fallido. Efectivamente. Y además, cuando se ponen a mirar desde Bruselas las políticas, lo que se está haciendo ahora mismo, como el ingreso mínimo vital, el tema de los ERTE, el tema de las pensiones, pues te das cuenta que el ingreso mínimo vital, solamente 80.000 personas han tenido acceso a eso. Los ERTE, hay 750.000 personas que no han cobrado. Y, por supuesto, todavía hay más de 100.000 personas que llevan 5 meses sin cobrar la pensión. Dice, ¿está España preparada para gestionar esto? Y ahí están los países nórdicos que están planteando que no sea España la que reciba el dinero, sino que sea a través del Fondo Monetario Internacional, y eso sabemos lo que significa. Eso significa posible rescate económico y político.
Sí, además da la sensación de que el Gobierno no se da cuenta de que sí llegó a un acuerdo sobre la adjudicación de esos fondos, pero siguen teniendo enemigos las posiciones de España, los llamados países de la austeridad o los frugales. La cuestión es que cualquier elemento, por pequeño que sea, les va a venir bien. Y ahora tienen uno extraordinario. Dice, hombre, ¿cómo que están haciendo que el Poder Ejecutivo esté metiendo mano en el Poder Judicial? Pero si eso, a ver qué me cuentan, si eso tal, pues eso nos viene muy mal desde el punto de vista económico. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, es decir, lo peor en este momento y con la crisis que tenemos encima de la mesa es perder la confianza de los inversores y sobre todo tu credibilidad. Ya hemos perdido mucha, como tú bien decías, la marca España ya se ha deteriorado gravemente en los últimos 6 meses, pero es que en la medida que vamos viendo las diferentes iniciativas de este Gobierno, desde el anuncio de la derogación de la reforma laboral, firmada con EH Bildu, que nadie se lo olvide, ahora nos encontramos precisamente que por la puerta de atrás quieren cambiar un sistema precisamente para elegir al Consejo General del Poder Judicial. Yo con los extranjeros que hablo no dan crédito. Hoy lo decía el Frankfurter Allgemeine, que España podía ser un Estado fallido, lo ha dicho el New York Times, lo ha dicho el Financial Times, lo ha dicho el Economist. Es decir, si realmente lo que quieren es cargarse la imagen de España en el extranjero y que la confianza cada vez sea menor, lo están haciendo con una enorme eficacia. Totalmente. Eficacia que perciben los españoles, porque las riquezas de las familias están creciendo, la parte de ellas destinadas a ser ahorradas, casi un 5%. Y eso es por inseguridad, pura, lisa y llanamente. No crean que es por otra cosa. Si ven ahí en el cuadro comparativo, pues van a ver que de marzo a octubre hemos pasado con cierta modestia, del 4,2 al 4,68 y subiendo. Y subiendo porque todo el mundo teme lo que vaya a pasar en el Pues sí, aunque en términos interanuales ha bajado, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las familias, lógicamente, como bien decías, por la incertidumbre y porque el miedo que tienen y por razones de prudencia, están ahorrando mucho. Ahorrar mucho está muy bien, pero a cambio lo que hace es reducir el consumo, la demanda interna. Los datos que vemos ahí de marzo son datos a cierre de marzo, y por tanto ya con la caída de los mercados bursátiles. La riqueza de las familias básicamente está en un 40% es depósitos y efectivo. El otro 60% son fondos de pensiones, fondos de inversión y acciones y renta fija, que esos han caído también mucho. Es decir, cuidado porque están guardando efectivo y ya veremos hasta dónde queda, porque las familias también están aumentando su endeudamiento y las empresas. Esa es la parte de oreo del león, es decir, si miras el dato interanual del crecimiento de lo que es el activo, es decir, los depósitos y lo que has comentado, el crecimiento no es tal, es decir, cae un 0,6%. Si miras el incremento de la deuda de empresas no financieras y de familias, sube un 9% interanualmente. Es decir, el gap que hay ahora mismo entre crecimiento, o de crecimiento en este caso de activos con respecto a deuda, se va aumentando. Y lo que has comentado, es decir, al final el 41% son depósitos, que es lo único que ha subido realmente, a un 2,5%, y lo que ha caído, digamos, es participaciones en capital, que son las valoraciones de bolsa y las valoraciones de activos que han caído con toda la crisis de la pandemia. Hoy hemos sabido que el Gobierno ha decidido que las pensiones y el sueldo de los funcionarios vayan a subir un 0,9% el año que viene, el año 2021. Bueno, pues otra vez en contra de los criterios y recomendaciones de Bruselas. Es decir, te están diciendo que tienes que recortar o por lo menos no aumentar el gasto en empleados públicos, que las pensiones deberían no subirlas y aumentar como mucho el IPC que ahora mismo es negativo, ¿vale? Y eso no quiere decir que los pensionistas ganen mucho dinero, ni mucho menos, pero es que así es como está el país, ¿no? Y tú lo que haces es todo lo contrario. Y además todo eso, pues con unos presupuestos que son un poco las cuentas de ese gran capital, ¿no? En donde estamos metiendo también los 27.000 millones estos famosos, que no sabemos si nos van a dar, pero ya están ahí metidos. O sea, esto va en contra de cualquier criterio contable de prudencia, ¿vale? Y si luego no nos llegan, pues ya haremos ajustes de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que subir las pensiones en un 0,9% significa incrementar el gasto en 1.400 millones. Subir los sueldos a los funcionarios un 0,9%, que todavía no está garantizado, es decir, esto es algo que tiene sobre la mesa, supone aumentar un 1.600 millones más. Y a eso hoy han anunciado un incremento de la oferta de empleos públicos que están negociando con los sindicatos mayoritarios. Con lo cual, bueno, pues está muy bien, pero lo que no podemos tener es un país en el que hay más personas que viven de lo público que de las que trabajan para lo privado. Eso no es sostenible. Álvaro. Bueno, es decir, subrayo todo lo que ha dicho Juan Carlos y además yo diría, aquí hay 15 millones de votos. Es
Es decir, entre funcionarios públicos y pensionistas son 15 millones de votos. Y ya sabemos que este gobierno no se mueve por criterios económicos ni de gestión económica, sino que se mueve prácticamente por compra de redes clientelares y garantizarse el voto para cuando tengan las elecciones y que las tengamos por delante. Comentabas tú el gasto público, es decir, y veníamos hablando antes de cuál es el crecimiento de ese gasto público. Solamente el Fondo Monetario Internacional el otro día decía que en el 2020 el gasto público español va a superar el 52% del PIB. Esto es histórico. No se ha visto nunca en la historia. Pero es que va a ser más, porque vamos sumando los 1.400 de las pensiones, 1.200 de los funcionarios, sube la renta vital mínima, que todavía no está incluida ahí, más todos los ERTEs que se van a convertir en ERES y van a ser subsidios de desempleo, y nos vamos a encontrar con un déficit público, perdón, un gasto público que va a superar el 55% el año que viene. Y en vez de techo de gasto se va a hablar de suelo de gasto. Exacto. Y deuda. Bueno, pues me queda un anuncio importante. El Gobierno plantea subir la cotización a la Seguridad Social de los autónomos que ganen más de 25.000 euros al año. O sea, ya se puede poner las pilas Lorenzo Amor, porque eso sí que cae seguro, ¿no? Bueno, es el único que está defendiendo que no se suba las cuotas de los autónomos y luego aquí hay muchas aristas, porque el tema de los ingresos reales no sabemos todavía si es facturación, si son rendimientos netos, si son cobros, no sabemos tampoco en qué medida esos 25.000 euros van a ir luego escalados, porque si hay un escalado, ¿no? digamos por tramos, se va a dar lo que se llama un efecto frontera, y eso automáticamente lo que significa es que yo, si soy autónomo y veo que me voy a pasar de un tramo, dejo de facturar y el año que viene lo dejo ahí aparcado. ¿Vale? Y ya no digo el efecto negativo que puede tener si me vas a subir la cuota en base a lo que ingreso sobre la economía sumergida. A lo mejor lo que haces es potenciar la economía sumergida, no tiene sentido. Y no hablamos de aquellos autónomos que no tienen ingresos reales. ¿Por qué? Porque son autónomos societarios, son colaboradores, o simplemente es que no lo pueden medir porque no están en estimación directa. O sea que es muy complicado, ¿no? El caso es que tenemos el gobierno que, es verdad, no tenemos dinero, las arcas están vacías, pero queremos sacar leche de las tetas de una vaca que tiene las ubres sin nada. Exhaustas. Exactamente. Climent. Bueno, partiendo de la base de que efectivamente se debería de ir adaptando, como dice el Pacto de Toledo, que las cotizaciones se vayan ajustando más, no sé si al rendimiento neto, no sé si a las ventas reales, etcétera. Es cierto que cuando el Gobierno habla de los autónomos no es verdad que esto vaya a afectar a todos los autónomos. Esto afecta a 1,5 millones que son los de estimación directa, los que has comentado de societarios, familiares y los que están en módulos, en objetivos. Esos no están aquí porque no se puede calcular precisamente eso. Y una cosa muy importante, que es que de esos 1,5 millones, 1,1 básicamente son los que se van a beneficiar de una cuota, digamos, menor, precisamente porque no llegan a cubrir el salario mínimo interprofesional, están por debajo de los 10.000. Pero es que hay 700.000 en compensación que sí van a tener que pagar una cuota superior a 1.500 euros al año. Y esos son 1.500 millones más para el sector. Y recordemos que en el momento actual, más del 80% de los autónomos han visto caer su facturación un 40%. Luego, sí, no es el momento ahora mismo de hacer experimentos. Yo creo que esto tendría que dejarse un poquito más adelante, que veamos un poco la situación real del autónomo el año que viene, porque esa situación la vamos a repetir en 2021 probablemente, con el número de insolvencias que ya está diciendo Allianz o que está diciendo Crédito y Caución, que va a superar probablemente el 41% este año. Estamos dentro de los países que más insolvencias vamos a tener. Con lo cual no creo que el Gobierno ahora mismo se tenga que plantear este tipo de reformas, porque no, es como lo de la reforma laboral, no tiene sentido. Europa te está diciendo que no lo hagas, tú lo haces, que no suban los impuestos, los subes. O sea, que estamos siempre en contra precisamente de lo que sería una praxis lógica en materia económica. Bueno, nos queda muy poco tiempo, les quiero preguntar en breve qué pasa con el Banco Sabadell, que está en mínimos minimorums, ¿no? Bueno, el Banco Sabadell yo creo que tiene muchos problemas, sobre todo con sus filiales. Y luego además la exposición que tiene a pequeña y mediana empresa es alta, con lo cual todo lo que estamos viendo de rebrotes que se van a producir en confinamientos que hay consumo, y los pequeños comercios ya vemos que las están pasando canutas, esto va directo en vena en margen del banco, claramente. Y van a ser mayores provisiones y la morosidad que hemos comentado ya, que va a ir apareciendo. De aquí a final de año y probablemente el primer semestre del año que viene, vamos a ver cifras de mora superiores al 10 o al 11%. Como bien dice Álvaro, la clave está en que el negocio del Sabadell son la pequeña y mediana empresa, y de esas hay muchas que ahora se llaman empresas zombies, que están resistiendo. Exacto. Y que el año 2021 va a ser el año de las empresas fallidas, de los autónomos, y eso le va a afectar de lleno al Sabadell. Es que si vemos la capitalización del Sabadell, está en 1.530 millones, es que eso no es nada. Bueno, en general la capitalización de la banca no pasa de los 61.000, pero es que el Sabadell es que es, vamos,
y va a peor. Y la hipótesis de fusiones, que se habló mucho, también parece que se evade, ¿no? Sí, la verdad es que ya veremos cuál es la operación final que se hace con el Sabadell, porque igual pasa algo muy parecido como pasó con el Popular. De hecho, ya se empieza a hablar de que igual pasa algo como eso, ¿no? Con lo cual es una fusión, por llamarlo fusión, será una absorción, pero total. Sí, ¿Está de acuerdo? Las gargantas profundas sí apuntan al Sabadell a una posible operación similar a la que pasó con Popular. Las fusiones yo creo que seguirán adelante. Lo que pasa es que es cierto que la rapidez de las noticias y la rapidez del deterioro económico está siendo de tal magnitud que es muy difícil ahora mismo poner encima de la mesa una ecuación de canje. Es decir, estamos viendo unos movimientos en las cotizaciones, un día suben un 4, otro día bajan un 5, como hemos visto hoy, que han ido de -4 a +1. Entonces, me da la impresión de que primero, además, tiene que haber una serie de sentadas entre los directivos, empezar a ceder en las posiciones de poder y llegar a una solución, porque si no, nos vamos a meter en un problema financiero muy gordo. Si no, tendremos un problema. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo les agradezco mucho a ustedes su interés y su atención desde sus hogares y les emplazo a que mañana a las 6:30 estemos aquí otra vez juntos para repasar lo sanitario, lo político y después lo económico, a ver si le encontramos a todo un cierto pulso mejor, porque la verdad es que del cuanto peor, mejor hay que olvidarse enseguida. Cuanto peor, peor para todos.